Los últimos 3 días habían sido sin lugar a dudas de los mejores que había vivido en años. Miré a Raúl suspirar. Un suspiro largo y pesado, como si intentara sacar algo más que aire de sus pulmones. Gastamos una fortuna pero... estuvo bien, fue divertido. Dijo con una voz espesa. Contaminada por el alcohol de los tragos que habíamos tomado apenas hace unas horas y que aún nos recorría en la sangre. Me quedé un tiempo mirando por la ventana, dejando que el aire nocturno acariciara mi rostro. Lo respiraba despacio como si ese aire frío pudiera sostenerme un poco más, ayudándome a no desperdiciar la cena que tanto me había costado ingerir. ¿Quieres que te ayude a subir a tu departamento?, dijo Raúl con un tono de preocupación mientras se estacionaba fuera del edificio. No te preocupes, yo puedo subir. Puse el primer pie fuera del auto y bajé torpemente mientras tosía. Gracias por traerme, ya al rato nos vemos en el cuartel. Nada más, no llegues tan temprano, interrumpió Raúl avanzando despacio, riéndose para sí mismo, hasta que el auto se perdió al final de la calle, dejándome solo con la noche. Subía lentamente las escaleras milagrosamente. Algunos escalones los hacía a cuclillas, vencido por el mareo que me obligaba a tocar el piso. Otros, apenas de pie. Aferrado a las paredes como si pudieran sostenerme mejor que mis propias piernas. Algunos focos parpadeaban de vez en cuando. Enfermos. Víctimas del abandono y la falta de mantenimiento de este viejo edificio. En ese vaivén de luz entendí por primera vez después de algunos meses viniendo ocasionalmente, el por qué mi prima había decidido mudarse a una zona mejor. Abandonando el departamento a su suerte. Abrí la puerta del departamento con lentitud. Mientras me dirigía al sillón, mis pasos chocaban contra los pocos muebles que aún quedaban, como si el lugar se resistiera a dejarme pasar para descansar una última noche en este lugar. Me dejé caer en aquel sillón viejo apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por la única ventana cuyas cortinas permanecían parcialmente recorridas. Miré el departamento casi vacío, añorando esos pocos días en los que había logrado descansar y disfrutar tener el control de mi vida después de tanto tiempo. Me recosté, clavando la mirada en el techo. Este se movía de un lado a otro, lento, hipnótico, hasta que finalmente el cansancio me ganó y me quedé dormido. Intentaba sacar el celular lo más rápido posible para terminar con ese tedioso sonido. Cuando por fin logré sacarlo, al ver la pantalla, la luz me obligó a entrecerrar los ojos. Raúl. ¿Qué quieres? Contesté balbuceando, a punto de volver a caer dormido. ¿No viste mi mensaje? El capitán y el comandante van a estar presentes en la inspección del pelotón, si faltamos nos van a degradar por abandono de obligaciones. A Raúl aún se le distinguía el acento de estar aún alcoholizado y con mucho sueño, pero aún así el tono de preocupación sobresalía de su alma. Miré la pantalla del teléfono buscando la hora, la cabeza todavía me daba vueltas y la vista seguía borrosa. Mierda, dije en voz baja. Eran las 6 de la mañana. Ya estoy terminando de alistarme, apúrate cabrón y paso por ti en 20 minutos. Dijo Raúl agitado antes de cortar la llamada en seco. Miré el techo e hice un intento por sentarme, pero mi absurdo esfuerzo no me despegó ni 2 centímetros del sillón. Cerré los ojos y comencé a dormitar de nuevo. De pronto reuní las pocas fuerzas que aún me quedaban e intenté sentarme una vez más. Esta vez lo logré, y quedé ahí. Sentado, mirando nuevamente la ventana durante algunos segundos. Me levanté aún con los zapatos puestos de la noche anterior, tomé mis sandalias y me dirigí al baño. Escuchaba la pelea de alguna pareja y el sonido de algunos puertazos. Con mis brazos extendidos me recargué en la pared disminuyendo el tambaleo mientras el agua caía sobre mi cabeza. Al terminar busqué la mochila que había preparado con antelación, saqué mi uniforme, el cual por fortuna aún se encontraba aún bien planchado. Lo vestí de forma cuidadosa intentando no arrugarlo. Mis entrañas comenzaron a sacudirse y a hacer ruidos sordos, así que volví a sentarme en el sillón mirando el teléfono. 6:19. Cerré los ojos intentando recordar si había dejado algo de comida de días anteriores, pero no había nada, ni sobras olvidadas, ni galletas viejas. Antes de que el sueño volviera a atraparme tomé mis cosas, cerré la puerta con llave y salí a la calle. Mientras bajaba las escaleras me llegó un mensaje de Raúl. Ya casi llego, apúrate. Leí justo cuando abría la puerta principal. Esperé unos minutos hasta ver su coche doblar en la esquina.
Guardé la mochila en la cajuela y al subir lo vi con lentes negros y el uniforme perfectamente planchado, sin una sola arruga. ¿Estás listo para volver a todo eso? Durante este tiempo franco decidí no decirte nada para que pudieras descansar de todo lo que pasó. Sabes que puedes contar conmigo y aquí estamos, dijo Raúl mientras bajaba la mirada y acariciaba su anillo de bodas. Tomé con fuerza el hombro de Raúl, le dije que no había problema, que estaba bien. Mostrándome lo más firme posible. Aunque por dentro la conciencia me devoraba despacio, sin prisa pero sin pausa. Avanzamos dejando atrás la calle del departamento, Raúl cambiaba de estación una y otra vez, buscando alguna canción que no le molestara. Bajé un poco la ventanilla. Miré las calles apenas pobladas por personas que ya se dirigían a sus trabajos. El silencio que quedó después de aquella plática volvía incómodo el ambiente, así que cerré los ojos solo para descansar un poco. Información de último momento. Autoridades confirmaron que el crucero Costa Venecia, de la compañía turística italiana Sura, encalló esta madrugada en Playa Dorada, Veracruz, tras haber perdido todo contacto mientras navegaba por el Caribe. La situación ha encendido las alertas sanitarias y de seguridad, ya que se reporta que los tripulantes presentan un estado de salud crítico, por lo que la zona permanece acordonada por policía local y apoyo de la Marina. Un pequeño bache me despertó minutos antes de llegar al cuartel. Adelántate, voy a dejar el coche en el negocio de mi cuñado. Dijo Raúl mientras se frotaba los ojos. Tomé la mochila de la cajuela, me acerqué a la ventanilla y le dije que lo vería en el campo. Raúl solo asintió con la cabeza. Miré unos segundos la entrada principal antes de obligarme a caminar hacia la puerta. Como si el lugar pudiera sentir mis dudas y estuviera esperando a que diera un paso en falso, un elemento de la guarnición interrumpió mis pensamientos. Buenos días, teniente, ¿me permite su identidad? Dijo con una firmeza mecánica mientras se mantenía perfectamente erguido y ejecutaba el saludo militar. Busqué en el uniforme y la desesperación empezó a sentirse en el aire, primero lenta, y luego más pesada, al palpar bolsillos vacíos uno tras otro. Finalmente mis dedos encontraron el bolsillo interior del saco, de ahí saqué el documento y se lo mostré al guardia. Un timbre rompió el silencio y enseguida un foco verde se encendió sobre la puerta. Caminé mirando el cielo nublado mientras escuchaba el sonido disperso de algunos pájaros ocultos en los árboles. Me dirigí a las barracas de mi pelotón para verificar que ya se tuvieran los preparativos. Miré al sargento sentado en la entrada, este rápidamente se puso de pie saludándome con voz firme y erguido. Descanse. ¿Ya se encuentran los muchachos listos?, dije mientras entrábamos a la barraca. Antes de que el sargento pudiera contestar el cabo gritó. Atención firmes. El movimiento de los soldados fue inmediato, cuerpos tensándose al unísono. Avanzábamos despacio entre las filas. El sonido de las botas alineándose con el suelo marcaba un ritmo seco. Algunos rostros conocidos y de algunos nuevos reemplazos permanecían rígidos mirando al frente. Inspeccionábamos a uno y otro, corrigiendo alguna correa mal ajustada, deteniéndome un segundo más de lo necesario cuando una insignia no estaba perfectamente alineada, mientras el sargento me seguía en silencio. Al llegar al final de la barraca, felicité al sargento y al cabo. Fue un gesto breve pero necesario para levantar un poco su moral. Levanté la vista, miré el reloj colgado en la pared, el tiempo ya empezaba a presionar y no quedaba mucho antes de la inspección del batallón. Sargento, lleve a los hombres a la armería, que tomen su arma reglamentaria y verifique que se revise cada una de las recámaras, después ubique a los hombres en la zona asignada de la explanada. El sargento asintió sin decirle una palabra y caminó hacia la entrada, el cabo lo siguió de cerca, casi como su sombra, entonces la voz del sargento resonó en la barraca. Pelotón, atención. 2 filas, avancen, exclamó mientras salía con el contingente formándose a su espalda, con el sonido de la marcha que opacaba cualquier ruido, cualquier pensamiento. Salí dejando escondida la mochila en las barracas para no arriesgarme a ser descubierto. Me dirigí a los aposentos de los oficiales, el lugar donde nos habían asignado habitaciones a los tenientes. Avanzaba intentando pasar desapercibido, pegándome a las paredes, evitando miradas, escondiéndome de cualquiera con mayor rango para que no notara estos días de ausencia, pese a que los pases habían sido suspendidos desde hacía 2 días. Al llegar abrí la puerta con cuidado. Al no percibir la presencia de nadie, decidí entrar. Caminé lo más sigiloso posible, conteniendo incluso la respiración, como si el edificio pudiera delatarme. Al doblar en una esquina me topé de frente con el teniente del 2º batallón.
Ejecuté el saludo reglamentario por puro reflejo e intenté esquivarlo por un lado, aunque él se interpuso de inmediato en mi camino. Es bueno que aprendas a reconocer a tus superiores, dijo con un tono engreído que apestaba a soberbia. ¿Superiores? Repetí con incredulidad, pero no me dejó terminar. Claro, superiores, ya no falta nada para que me condecoren como capitán de la compañía. Capitán segundo exclamé, y eso si no andas enterrando los dientes donde no debes. Rápidamente me interrumpió, recordándome aquel evento reciente donde mi batallón había perdido a muchos de sus integrantes en una emboscada, haciendo hincapié en mi responsabilidad durante aquella operación. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Sentí el golpe de las palabras mientras lo miraba directo a los ojos en silencio. Entonces sonrió, con una sonrisa torcida, añadiendo: y de tu ausencia no te preocupes, no la voy a reportar, tómalo como un regalo adelantado de Navidad, así que ahora, espero recibir el mío. Lo dijo con aún más soberbia, sabiendo que había tocado una hebra frágil de mi ser. Después simplemente continuó su camino como si nada, y yo seguí hacia mi pequeño cuarto, cerrando la puerta lentamente, como si así pudiera dejar todo eso afuera, aunque en el fondo sabía que no iba a ser tan fácil. Me senté en el borde de la cama, cerré los ojos e inhalé profundo, exhalé despacio. Debo apresurarme. Susurré para mí mismo mientras me dirigía al pequeño baño de la habitación. Cepillé nuevamente mis dientes para borrar algún rastro de aliento alcohólico y me apliqué un poco de perfume para disipar algún mal olor que tuviera. Respiré hondo una última vez y salí rumbo a la explanada para reunirme con mi batallón. El sol se mostraba tímidamente entre las nubes. Los 8 batallones permanecían firmes, inmóviles, mirando al frente. El tiempo pareció estirarse durante unos minutos eternos hasta que, de pronto, se escucharon las trompetas. Entre miembros de alto rango de la policía militar y escoltas apareció el mariscal Alejandro Alcocer, avanzando con paso seguro, acompañado por los 8 capitanes de los distintos batallones. El discurso era predecible, palabras de agradecimiento, promesas gastadas y homenajes a quienes dieron su vida para, según él, devolverle la seguridad a este país. Lo observaba inmutable, con el rostro firme, mientras por dentro una sola idea golpeaba mi tranquilidad, una y otra vez. ¿Por qué, buenos compañeros, padres de familia, hermanos, esposos, tuvieron que morir peleando por una causa que se sentía perdida desde antes de empezar? Saber y no hacer nada. Aunque al final, esto es mi trabajo, mi único sustento. Después del discurso comenzaron a bajar para inspeccionar uno por uno a los batallones, caminando al frente de las filas, entregando algunas medallas. Cuando llegó el turno de mi batallón, el mariscal y yo nos miramos a los ojos, felicitó al sargento y a mí por la disciplina y la perfección que habían mostrado los nuevos reclutas, y aunque asentí con respeto, el peso de todo aquello seguía ahí. Intacto. Después de toda esa palabrería dieron por terminada la revisión y nos invitaron a un desayuno preparado especialmente para esta ocasión. El mariscal y los 8 capitanes, junto con sus acompañantes, comenzaron a caminar hacia un pequeño espacio acondicionado con mesas y sombrillas amplias sobre el césped, justo frente a la cocina. A nosotros nos dirigieron hacia otro conjunto de mesas, apartadas por una distancia evidente del área principal. Tomamos asiento en las mesas circulares. Las sillas blancas y sobre todo, el uso por primera vez de platos blancos en lugar de las habituales charolas metálicas, me hicieron pensar que aquello era casi una gala. Porque desde que ingresé al cuerpo de oficiales, durante esos 6 años de servicio, jamás había recibido una atención de ese tipo. Esa diferencia tan mínima, me resultó extrañamente inquietante. Apenas habíamos tomado asiento cuando salieron de la cocina un gran grupo de meseros vestidos de un traje que a mi parecer se miraba costoso. Se movían con sutileza, movimientos demasiado suaves y elegantes para un lugar como este. De pronto sentí un apretón en el hombro, era Raúl, su batallón había tomado las mesas de al lado sentándose justo detrás de mí. No tardaron los meseros en servirnos los alimentos, un pedazo de lo que parecía ser un buen corte de carne, acompañado de arroz blanco y un puré de papa sorprendentemente cremoso. Al centro de la mesa colocaron platones con pan de ajo. La comida servida empezó a despertar un hambre casi desesperada. Miraba a los soldados tensos esperando una señal para comenzar a comer. Ocasionalmente observaba de reojo la mesa donde se encontraba el mariscal, tratando de leer sus labios y saber el tema de su plática. Algunos soldados rompieron la espera con bromas nerviosas. Yo pensé que iban a dar huevos rancheros con frijoles, decían entre risas bajas.
Mire a uno de los capitanes levantarse y caminar hasta quedar en el espacio intermedio de nuestras mesas, alzó una copa de vino, dio gracias a Dios y al alto mando del ejército por servir estos sagrados alimentos. Adelante, disfruten. Exclamó, deteniéndose un segundo para observar las mesas antes de regresar a la suya. Se escuchó el sonido de los tenedores y los cuchillos chocar al unísono, miré mi plato durante unos segundos, la carne intacta, el vapor elevándose despacio, hasta que sentí un codazo en la espalda. ¿No tienes hambre?, dijo Raúl mientras masticaba un pedazo de carne con entusiasmo. Miré su plato unos segundos hasta que me armé de valor y le dije en voz baja. ¿Crees que puedas preguntarle a tu capitán sobre su conversación con el mariscal? Raúl se giró, acomodó la silla sin siquiera mirarme y continuó comiendo, como si no hubiera escuchado nada, así que yo también bajé la vista y me dispuse a hacer lo mismo. El sabor era bueno, demasiado bueno, pero no logré disfrutarlo del todo. El desayuno parecía eterno, ya habían pasado aproximadamente 15 minutos desde que el último soldado terminó de comer. Finalmente uno de los capitanes volvió a ponerse de pie y gritó, «Atención firmes». El movimiento fue inmediato, sillas arrastrándose y hombres poniéndose erguidos. El mariscal se despidió y comenzó a caminar rumbo al estacionamiento. Desde lejos alcancé a ver su vehículo ya listo, escoltado por 2 camionetas negras, inmóviles como bestias pacientes. Los observamos salir del cuartel hasta perderlos de vista, y solo entonces rompimos filas rumbo a la armería para entregar las armas. El cielo apenas alcanzaba a entregar unos rayos débiles de sol, acompañados por una brisa ligera que arrastraba las hojas de los árboles. El día pasaba rápido. Muy rápido. Al llegar a la barraca el sargento y yo esperamos a que todos los soldados ingresaran. Después, tomamos asiento en las pequeñas escaleras de concreto frente a la entrada. Estuvo buena la comida, dije algo sofocado. Ambos respirábamos pesado, congestionados por haber comido en exceso. El sargento me observó en silencio unos segundos antes de preguntarme si ya me encontraba mejor después del período de inactividad que tuve tras el incidente. Le respondí que sí apresuradamente, con palabras rápidas, casi ensayadas. Me miró con atención, en su rostro se dibujó algo que no llegó a ser duda pero tampoco confianza. Supe entonces que él sabía que intentaba engañarlo. Me levanté antes de que pudiera insistir. Descansen el resto del día, mañana prácticas de despliegue a las 0600. Ambos entramos a la barraca, él se despidió y tomó rumbo a su camastro, yo solo tomé mi mochila y salí procurando no mirar a nadie. Regresé a mi habitación y me recosté con cuidado procurando no arrugar el uniforme. Finalmente podía descansar un poco, por suerte no hubo resaca, solo ese cansancio molesto que se instala detrás de los ojos. Cerré los párpados y me dispuse a dormir. Aquel sonido me despertó, era un mensaje de Raúl. ¿Estás en tu recámara? Leí sin ánimo considerando seriamente no responder y volver a dormir. Observaba cómo el símbolo de escritura parpadeaba una y otra vez, mientras el cansancio me empujaba los párpados hacia abajo. Me compré algo y lo quiero compartir. Alcancé a leer antes de que la pantalla se apagara de nuevo. Sí, aquí estoy. Contesté rápido mientras me sentaba en la orilla de la cama. Volví a leer el mensaje. Un mensaje en código tan simple que daba risa, sonreí ligeramente. Raúl no tardó en aparecer, 3 toquidos secos en la puerta y entró sin esperar respuesta. Traía una botella de agua y del bolsillo sacó 2 pastillas de sal de uvas. Te traje una pero olvidé traer otra botella, si quieres te dejo agua en un vaso, dijo mientras se sentaba a mi lado. Negué con la cabeza mientras me sostenía la frente con la mano. Raúl habló en voz baja, casi pegado al oído. Nos van a desplegar en una operación encubierta, un cateo y el arresto de alguien pesado. Lo miré con incredulidad. ¿Sabes a qué grupo va dirigido el golpe? Pregunté con un poco de entusiasmo. Raúl negó con la cabeza. Mis fuentes no quisieron soltar nada más, y eso que esta vez me costó muchos favores a futuro, dijo mientras dejaba caer la pastilla dentro de la botella de agua. Guardé silencio mientras miraba a Raúl beber todo el líquido de un solo trago, recordándome por qué nos alcoholizábamos así, rápido, sin pensar, como si en el fondo de aquellas botellas se pudieran encontrar todas las respuestas. Al terminar, Raúl interrumpió mis pensamientos. También escuché que el evento lo pagó un civil, oh bueno, eso se le escapó a la secretaria, ya sabes, la íntima amiga del comandante Estrada, añadió con una media sonrisa cansada antes de arrojar la botella vacía al pequeño cesto de basura.
En lugar de comandante deberías decirle hermano de leche, interrumpí con una risa asfixiada, intentando hacer el mínimo ruido posible. Raúl se levantó rápidamente. ¿Cuándo vas a dejar de chingar con eso? Ya te dije que solo la llevé a su casa, exclamó nervioso. Casa no tiene 5 letras, contesté burlándome de él. Continuamos hablando de banalidades hasta que un mensaje interrumpió a Raúl. ¿Quieren que mi escuadrón limpie la cocina y los comedores?, dijo cansado mientras se levantaba de la silla. Bueno, a ver cuándo nos toca ir al baile. Caminó a la puerta, se despidió y salió del cuarto. Mire mi teléfono, 6:38. Decidí saltarme la cena y descansar todo lo que pudiera para estar bien durante las prácticas de mañana. Me quité mi uniforme y lo coloqué sobre un pequeño mueble junto a mi cama. Una vez dentro de las cobijas cerré los ojos, dejándome guiar por Morfeo. Me senté en la cama agitado, aquel sonido interrumpió de forma abrupta la tranquilidad de la noche. Me quedé inmóvil unas milésimas de segundo hasta que caí en razón, era la alerta de la base. Me levanté a tropezones y comencé a ponerme el uniforme lo más rápido que pude, tomé la cartera y el celular mientras a mi alrededor se escuchaban toquidos en las puertas, objetos cayendo y el golpeteo apresurado de las botas contra el azulejo frío. Abrí la puerta y vi al oficial de la guarnición recorriendo el pasillo, abriendo las puertas de los capitanes y del resto de los tenientes que aún no se levantaban. Atención. Capitanes, presenten a sus batallones en la armería y repórtense en el estacionamiento con el subcomandante antes de las 0500 horas, repetían las pequeñas bocinas repartidas por todo el cuartel. Mire mi celular, 4:22 de la madrugada. Corría lo más rápido posible mientras el aire gélido de la noche rozaba mi rostro. Al entrar encontré a los soldados ya formados y listos, el sargento había hecho un trabajo impecable preparando a los reemplazos, no había gritos ni tampoco desorden, solo movimiento puro y mecánico. Salimos apresurados rumbo a la armería, donde ya se encontraba otro contingente recibiendo sus armas. Cuando por fin llegó nuestro turno, nos asignaron 5 lanzagranadas M75 con una caja de 25 rondas de 40 milímetros con munición de gas lacrimógeno, 20 escopetas Remington 870 con 2 cajas de 150 cartuchos con munición de goma, 10 fusiles FX-05 Shure con 1500 balas calibre 5.56, y 35 armaduras antidisturbios con escudos, cascos y tonfas. Una vez que asigné las armas entre los soldados nos desplegamos hacia el estacionamiento, donde los camiones ya esperaban con los motores encendidos, vibrando como animales impacientes. Desde lejos alcancé a ver a los capitanes reunidos alrededor del subcomandante, hablando en voz baja. Antes de que pudiera acercarme, un soldado de la guarnición, demasiado joven para cargar con esa autoridad, me interceptó. ¿Cuál es su batallón?, preguntó con un tono que rozaba la arrogancia. Intenté esquivar su mirada y su cuerpo para alcanzar a ver o escuchar algo de la conversación, pero él se movía conmigo, cerrándome el paso una y otra vez. «Somos el 7º batallón de la compañía Eco», exclamé finalmente, dejando escapar el descontento que me provocaba ese tipo de actitudes. El soldado bajó la vista a una tablilla con una hoja escrita con prisa. «Teniente, preséntese junto con sus tropas en la sección C, sus camiones son del 302 al 306. Asentí sin detenerme. «¿Ya escuchó, sargento? A los camiones y prepárense para partir», ordené mientras pasaba junto al joven, golpeando ligeramente su hombro con el mío al pasar a su lado. Ya un poco más cerca pude escuchar con claridad la conversación. Los capitanes, poco acostumbrados a este tipo de operaciones, exigían más municiones y armas de fuego. El subcomandante los calmaba con frases cortas, asegurándoles que solo se trataba de detener a un contingente que avanzaba desde Veracruz. Nadie parecía convencido. Entonces elevó la voz y dejó caer la frase como un peso muerto. «Esas son instrucciones directas de la Presidencia de la República». Uno a uno, los capitanes comenzaron a retirarse, conscientes de que ya no había nada que discutir. El subcomandante me miró desde algunos metros, no dijo una sola palabra, solo se giró y regresó al edificio central, dejando tras de sí un centenar de soldados que corrían de un lado a otro llevando municiones o instrucciones en medio de la fría madrugada. Miré mi celular y aún tenía algo de tiempo para investigar antes de reunirme con mi batallón. A unos metros distinguí a Raúl con su gente, subiendo equipo electrónico y varias cajas que parecían destinadas a montar un puesto de mando provisional.
Me acerqué a observar lo que hacían y Raúl me saludó como siempre, con un gesto rápido y cansado. ¿A ti también te dieron solo 10 Shirkoabadl? Preguntó mientras ajustaba una correa. Sí, al parecer solo vamos a resguardar algún punto de un contingente. Raúl me interrumpió. No sé, todo esto es raro. Escuché que las bases en Veracruz solicitaron refuerzos y que no se han podido comunicar con ellas, un golpe de estado, quizá. Lo miré unos segundos, dejando que la idea se asentara. Sea lo que sea, va a ser algo jodido. ¿Y a ustedes qué objetivo les asignaron? Pregunté con un nudo en el estómago. Raúl observaba cómo terminaban de cargar el camión, atento a cada movimiento, hasta que habló en voz baja. Vamos a ir al Zócalo, tenemos que atrincherar Palacio Nacional. Entonces vas a establecer un puesto de mando, añadí. No, respondió de inmediato. Solo nos encargaron subir el equipo, este camión es del 2º batallón, creo que va a Ciudad Universitaria. Lo miré unos segundos y luego fijé la vista en el número pintado a un costado de la caja, 343. Bueno, no me gustaría estar en ese camión, comenté. Raúl respondió rápido. ¿Entonces crees en esa superstición? No sé, pero esta unidad siempre regresa al cuartel con poco daño en comparación con los soldados que se van con ella. Raúl guardó silencio unos segundos antes de cambiar el tema y preguntar dónde me habían asignado. Aún no lo sé, mi nuevo capitán ha estado muy ausente y no lo hemos visto para nada. Raúl asintió despacio. Yo también extraño a Manuel. Caminó unos pasos, me palmeó la espalda y se alejó del camión, haciendo una seña para que nos moviéramos rumbo a los vehículos de nuestras unidades. En el camino nos cruzamos con un soldado que llevaba varios papeles sujetos a una tablilla y gritaba órdenes con una voz ensordecedora. Me acerqué y le pregunté por el objetivo de mi batallón. Ojeó algunos documentos y sin siquiera mirarnos dijo, al Zócalo. Antes de poder agradecerle, aquel soldado se apartó de nosotros caminando rápido para reprender a unos reclutas que habían tirado algunas cajas de municiones. Raúl se despidió diciendo que nos veríamos pronto en el Zócalo y se alejó en dirección a su tropa, perdiéndose entre los vehículos y el resto de los soldados. Al llegar a los camiones que nos habían asignado, decidí subir al que dirigiría el convoy. Abrí la puerta casi de golpe y al intentar subir me encontré de frente con alguien a quien no reconocía, pero sí pude identificar aquel uniforme. Me apresuré a saludarlo pero fui interrumpido por él. Descanse, teniente, dijo con voz tranquila mientras se presentaba. Soy el capitán de reemplazo, Lucio Medina, es un placer verlo por fin, teniente, ayer los muchachos me contaron mucho de usted. Espero que cosas buenas, capitán, respondí con una sonrisa ladeada intentando aligerar el ambiente. Bueno, ya casi es hora, teniente, apresúrese a buscar un lugar desocupado, interrumpió el capitán mientras estiraba su brazo para cerrar la puerta. Y teniente, procure dejar de usurpar mis funciones. Fueron las únicas palabras que escuché antes que se cerrara la puerta. Caminé a la unidad de atrás y subí a la cabina, a mi lado, de conductor un soldado de la compañía de logística. Buen día, teniente, dijo aquel soldado tomando el volante con fuerza. Un golpeteo seco en la ventana nos interrumpió. Bajé el cristal y un soldado le dio las indicaciones al conductor. Sigan a la unidad que va enfrente, el 302, eviten posibles conflictos hasta llegar al objetivo. Pasados unos minutos en silencio, los camiones comenzaron a moverse con suavidad hacia la salida. Al pasar la reja de la entrada principal, empezamos a acelerar de forma gradual hasta alcanzar una alta velocidad. Eran camiones viejos y podía percibir cada imperfección del camino, cada bache subiendo por la estructura hasta los huesos. A esa hora no había demasiado tráfico, pero ya circulaban autos y algunos camiones de transporte que comenzaban su rutina diaria. Avanzamos por las vías principales y, unos 15 minutos antes de llegar al Zócalo, caí en cuenta de que, para ser tan temprano, había demasiado movimiento. Miraba a algunas personas asomándose desde los edificios. Otras estaban ya en la calle, pero no como cualquier otro día. Caminaban de forma errática, desorientadas, aquí y allá estallaban peleas callejeras o conflictos menores que, aunque quisiera intervenir, sabía que hacerlo sería ir en contra de las indicaciones. El débil manto de la madrugada lo cubría todo, abrazado por el sonido constante de sirenas de patrullas y ambulancias, un lamento metálico que no dejaba espacio para la calma.
El conductor dio vuelta por la calle 20 de noviembre, donde ya había soldados custodiando la vialidad. Detrás de ellos, el cuerpo de ingenieros del ejército levantaba altas paredes metálicas como las usadas en las manifestaciones, soldando las piezas sin descanso y reforzándolas con vigas y tubos de acero, trabajando con una urgencia que jamás había visto en toda mi vida. Nos detuvimos en un pequeño espacio junto a la catedral. Al comenzar a descender, el capitán ordenó que el batallón se agrupara a su alrededor. Saludó a los soldados y exigió el mayor compromiso. Mientras él se reunía con el mando de la plaza, solicitó que apoyáramos en lo que fuera posible. Miré a mi alrededor y noté que solo faltaba cerrar la calle por la que habíamos ingresado. Ya se habían desplegado varias tiendas y reutilizado las torres de vigilancia de la policía, colocándolas cerca de las murallas improvisadas para observar el exterior. Solicité a un grupo de 30 hombres que dejaran las armas y asistieran al cuerpo de ingenieros, mientras los otros 40 se encargaban de descargar las municiones y llenar los cargadores. Dejé al sargento al mando de esa operación y me dirigí con el resto hacia las murallas. Comenzamos a acercar las piezas y a ayudar en todo lo que estaba dentro de nuestras capacidades. Por momentos al fondo de las calles alcanzábamos a ver gente corriendo, sombras agitadas, gritos aislados, el olor de algún incendio mezclándose con el hedor metálico de la soldadura, creando una atmósfera tensa, como si la ciudad contuviera el aliento antes de algo inevitable. Mientras descansábamos unos minutos, vimos a los soldados que custodiaban la calle dar gritos de advertencia a una persona que avanzaba hacia ellos sin detenerse. Uno de los soldados sacó la porra y elevó la voz intentando intimidarlo, pero no logró provocar ni una pizca de miedo en aquel tipo. Cuando estuvo demasiado cerca, el soldado descargó el golpe directo a la pantorrilla, haciéndolo caer de rodillas, y aún así, no emitió ningún sonido de dolor ni mostró reflejo alguno de retorcerse, como si el golpe no hubiese tenido la suficiente fuerza. Los soldados, incómodos por la escena, se burlaron de él. ¿A poco no te dolió, cabrón? ¿Quieres otro?, le gritaron, y entonces todo ocurrió en un parpadeo. Aquel tipo se abalanzó sobre uno de ellos con una violencia seca y repentina. El otro comenzó a golpearlo con la cacha de su arma en la espalda, pero los golpes parecían inútiles, rebotaban contra algo que no cedía. Antes de que pudiéramos intervenir, mi capitán llegó con otros 3 soldados y se unieron para someterlo. La golpiza fue brutal y desordenada, cargada de golpes que sonaban más a ira que a control. Pasaron algunos minutos hasta que los soldados retrocedieron jadeantes, con los nudillos tensos y la respiración pesada. Aún así, aquel hombre volvió a ponerse de pie, inhalando con dificultad, emitiendo un sonido áspero y profundo, como el de un animal acorralado que se niega a aceptar su destino. Hasta que finalmente el capitán, con el rostro tenso y la voz cortante, dio la orden de dispararle en la pierna. El tipo cayó al suelo de frente creando un golpe seco. Desde el piso comenzaron a escucharse gemidos cargados de ira. «Traigan a un médico y atiéndanle la herida», ordenó el capitán, pero antes de que pudiera darse la vuelta aquel hombre entre penumbras se puso en 4 patas y con un sobreesfuerzo inhumano, volvió a levantarse. «¿Qué chingados?», murmuraron algunos mientras el resto de los soldados lo observábamos con una mezcla de asombro y desconcierto ante la convicción casi antinatural de ese sujeto. Dio apenas 3 pasos cuando se escuchó un tronido húmedo, un sonido que no debía emitir un cuerpo humano. Lo vimos caer de costado, la pantorrilla doblada en un ángulo imposible, el músculo desgarrado y la sangre espesa, ligeramente oscura, manchando el suelo. Un siseo breve escapó entre los dientes de quienes presenciaron la escena. «Ustedes 2, inmovilícenlo y háganle un torniquete antes de que se mate, y usted, teniente, deje de perder el tiempo y organice a estos hombres para que terminen de cerrar el perímetro», ordenó mi comandante al pasar junto a nosotros de regreso a la carpa principal. Continuamos trabajando y de vez en cuando alcanzaba a ver a los soldados forcejear con aquel tipo, hasta que lograron someterlo, amarrándole las manos y colocándole una mordaza improvisada con un trapo sucio después de que mordiera a uno de ellos. Cuando pasaron a nuestro lado pude observar a ese tipo con claridad, la piel pálida, el iris deslavado, la esclerótica atravesada por venas hinchadas y enrojecidas, todavía luchando con toda la fuerza que le quedaba, como si algo dentro de él se negara rotundamente a ser desaparecido. Antes de que pudiéramos decir algo, un murmullo creciente emergió desde la calle, pronto se transformó en pasos acelerados. El batallón de Raúl apareció corriendo, cargando equipo y municiones. Nos reconocimos apenas con un leve gesto, suficiente en medio de aquella tensión que ya se encontraba en el aire.
Ahora sí podemos cerrar, gritó uno de los ingenieros mientras subía al montacargas y comenzaban a elevar las pesadas planchas metálicas unidas entre sí, para sellar el último espacio abierto. Cuando la estructura quedó en su sitio, los ingenieros comenzaron a unificar las piezas. Nosotros nos replegamos junto al resto del batallón. Allí estaba mi capitán, quien ordenó que los rezagados tomaran de inmediato sus armas. Posteriormente nos dividió en 2 grupos de 35 soldados, asignando a cada uno la defensa de una de las 6 calles que desembocaban en el perímetro. Nuestra misión era clara y simple: impedir que aquel contingente causara destrozos en Palacio Nacional. Más que un punto de importancia estratégico, era un símbolo que debíamos proteger. Por lo que pude notar, 6 batallones protegeríamos este lugar, unas 420 almas encerradas tras aquellas murallas improvisadas. Tomamos posiciones. A unos metros alcancé a ver a Raúl cubriendo con su batallón 2 calles adyacentes a las nuestras. Los soldados revisaban sus rifles y lanzagranadas con movimientos mecánicos, casi rituales, mientras el escuadrón de ingenieros reunía material en el centro de la explanada, preparado para intervenir de emergencia si alguna de las murallas cedía. Los soldados se mostraban tranquilos. Después de todo, un operativo antidisturbios era preferible a pasar 4 meses enterrados en la selva o quemándonos en los páramos desérticos del norte. Por momentos, entre el murmullo constante del ambiente, surgían breves instantes de claridad, golpes secos contra las láminas metálicas, gritos aislados y gruñidos ásperos que llegaban desde el otro lado de la barricada, recordándonos que la calma era frágil.